Y ahora, para ver si efectivamente el gobierno nacional hace las cosas relativamente bien y cómo las está haciendo el gobierno provincial y cómo va a prosperar la economía, pero además cómo se va a comportar la política, vamos a ponernos en contacto con Juan Manuel Gisper, especialista en política y en economía política. ¿Cómo le va, Juan Manuel? Buen día, Ariel, ¿cómo andan? Muy bien, ¿usted? Muy bien. Bueno. Acá, expectantes del anuncio sobre el acuerdo de la carne, que es hoy a las 12 del mediodía. No sé si lo llegaron a tratar la semana pasada, las novedades que Sí, la respecto semana a pasada carne. tuvimos, afortunadamente, antes de que lo escracharan como pasó ayer o anteayer con Samid, tuvimos la posibilidad de hablar con él, que en definitiva, y me parece que vamos a coincidir todos quienes, al menos quienes hacemos el programa, nos ilustró y nos dio una información que era bastante distinta a la interpretación que habíamos hecho en relación a esto de la prohibición de las exportaciones. En realidad, lo que había hecho era limitar las exportaciones, pero no prohibirlas. Y básicamente lo que había hecho era, en cuanto a lo coercitivo, era la carne vacuna que va para China, pero no en general para los mercados habituales, como puede ser Estados Unidos o la cuota Hilton que cumple y siguió cumpliendo Argentina, ¿no? Exactamente, sí. En realidad es porque, a ver, Argentina tampoco quiso entrar en un conflicto internacional, porque hay compromisos asumidos y contratos firmados y acuerdos comerciales internacionales entre Estado y Estado también, que tenían que garantizar el abastecimiento de la carne que tenía comprometida la venta. Sin embargo, ellos habían puesto en duda la renovación de esos contratos, mientras se mantuviera la restricción a las exportaciones, pero tal cual. No fue una suspensión total de las exportaciones, sino que fue una suspensión de una comercialización más chica de lo que la Argentina habitualmente hace. Sí, fue en realidad que no excediera los cupos que ya estaban permitidos, pero de ahí a prohibir hay una diferencia bastante sustantiva, sí. Y en esto nosotros debemos, aceptar la responsabilidad que nos cabe, y nosotros, inclusive en las informaciones en general, si usted leía los títulos, decía, prohíben la exportación de carne. Sí. Sí, en la letra chica decía esto, que se mantenían los compromisos asumidos previamente con la Comunidad Europea, con la Unión Europea y con Estados Unidos. Sí, estaba la noticia, pero sí, pasó de largo. Y también eso explica que la virulencia de los sectores agropecuarios, de la mesa de enlace, etcétera, no fue tan alta. No, en absoluto, no. Fue más mediática que real, sí, el paro. Claro, pero esto usted sabe mejor que yo, que la consecuencia política de esto es gravosa para el gobierno, porque cuando se distorsiona lo que ocurre realmente, y esto que bien usted dice que es más bien para los medios, bueno, tiene impacto directo en la sociedad y en la evaluación que la sociedad hace sobre las medidas que toma el gobierno. Juan. Sí, acá estoy. Sí, buen día. Perdón, digo, con respecto a esto que estamos hablando de las exportaciones de carne, se ha adelantado, todavía no de manera oficial, seguramente lo hará el presidente a las 12:30 hoy, sobre un cupo de exportación. ¿Eso puede beneficiar a la baja del precio en la góndola? A ver, vamos, primer punto. Esta política de restricción de las exportaciones, suspensión de algunas exportaciones, no todas las exportaciones de carne, no logró el primer cometido, que era bajar los precios. O sea, no lograron una baja en los precios. En algunos casos aislados se vio una quietud en los precios de la carne durante este mes que duró esta suspensión. Por lo tanto, el primer medida no dio el resultado esperado, y dicen que durante todos estos 30 días han estado negociando con los distintos representantes de los exportadores de carne, ya han llegado a un acuerdo. Inclusive ya han anunciado todas las cámaras empresarias del sector ganadero que van a participar hoy a las 12 del anuncio oficial de Alberto Fernández sobre las nuevas medidas respecto a la carne. ¿Qué es lo que ha trascendido a los medios de este acuerdo que van a anunciar esta tarde, al mediodía, perdón? Es que van a definir entre 7 y 10 cortes de carne, que son los cortes de carne más habituales de consumo argentino. Hablamos de la costilla, del matambre, del vacío, nalga, etcétera, que va a haber un cupo que sí o sí tiene que destinarse al mercado interno a
un cierto nivel de precios que debe mantenerse por 6 meses. Eso es lo que se ha filtrado de los anuncios. También han planteado que esto es lo más importante en realidad, porque cuando me puse a estudiar el tema de la carne, uno aprende de todo hablando de economía, le salta a la luz que el problema en realidad de fondo no pasa porque estemos exportando, porque la verdad que exportar carne es algo virtuoso para la economía argentina. El problema que tenemos es que en los últimos 25 años producimos la misma cantidad de toneladas de carne. Claro. Entonces, y la demanda de exterior ahora con China se ha incrementado exponencialmente. Claro. Abasto. Y como nos decía Samid, esto lo que imposibilita es una recría que sea virtuosa para que crezca el mercado de carne. Muy por el contrario, por ahí cuando se exporta, claro, y cuando se utilizan vacas de recría y se exportan tantos terneros, no hay posibilidades de crecimiento del sector. Así es. El problema de fondo tiene que ver con una caída de la producción en términos históricos. En realidad se mantiene estática, pero con aumento de la población, aumento de la demanda, aumento de los destinos exportables, en términos relativos la producción de carne ha caído una barbaridad en Argentina. Por un montón de razones. Por la financiarización de la economía argentina, por búsqueda de hacer los campos más rentables con otro tipo de producción, etcétera, etcétera. Entonces el anuncio del gobierno va por dos lados. Uno, de control de precios, a partir de un acuerdo con las cámaras empresarias que agrupan a los productores ganaderos, y en paralelo un programa de financiamiento para aumentar de 4 millones de toneladas al año a 6 millones de toneladas no, estoy equivocado en los números. No lo tengo acá anotado, pero... No, el volumen es sensiblemente superior, sí, claro. No me acuerdo ahora si eran de 40 millones a 60 o de 400 millones a 600. Se me fue un cero. Es probable que sea de 400 a 600. Sí. Creo que era de 400 a 600 millones de toneladas de carne al año, o de kilos, tampoco recuerdo la unidad de medida, pero lo importante es que se plantea crecer en un 50% aproximadamente la producción de carne en los próximos 3 a 4 años. Esa es la medida más de fondo, que me parece lo importante en esto, que era un tema que no estaba abordado en Argentina, sino que el gobierno de Macri había liberado todas las regulaciones del mercado interno de carne para fomentar estas exportaciones a nuevos destinos, pero nunca se habían preocupado para ver cómo esto impactaba en la economía argentina, cómo impactaban los sueldos, porque el problema más grave de esto tiene que ver con lo que me interesaba también hablar ahora en esta columna, que es, estamos ya en el mes 6 del presupuesto, de las metas planteadas en el presupuesto nacional. Nosotros hemos hablado que el gobierno había enunciado sus objetivos de política económica y objetivos sociales en su presupuesto de este año, y ya a mitad de año podemos hacer un balance de cuál es el desarrollo mismo. Uno de los objetivos más importantes que se ha planteado el gobierno en materia social y económica era que los sueldos aumenten por encima de la inflación. Y ese objetivo no se venían cumpliendo, es más, no se viene cumpliendo. La inflación acumulada a esta fecha está cerca del 47%, contra el 29% anual. En realidad, el 47% ha sido la interanual de junio de 2020 a junio de 2021. En lo que va del 2021, vamos cerca ya del 29%. O sea, ya estaríamos cumpliendo a mitad de año el objetivo del año completo. Y el problema de la carne está inscripto en ese problema del objetivo más importante que se ha planteado el gobierno, ya que los precios de la carne habían generado que cerca del 10 al 12% de los sueldos argentinos se destinen a la compra de carne. Y eso impactaba en todas las variables macroeconómicas. El otro punto es que de estas variables era que el gobierno proyectaba una recaudación en base a un valor de la soja y del trigo que ha sorprendido en las últimas semanas. No sé si lo habrán tratado también en otra columna. No. De la caída del precio de la soja. Sí, cayó 8% en un solo día. Eso fue un solo día, pero pasamos de $600 de tonelada a $500. Claro. Eso es producto de las decisiones económicas de Estados Unidos y de la Fed. Hay la cantidad de variables, ni siquiera se sabe exactamente la razón exacta, pero ha tenido que ver con una mejora de los pronósticos de cosecha de los Estados Unidos,
con un cambio en las políticas de las tasas de interés y de la emisión monetaria en los Estados Unidos, de que China ya ha llegado a abastecerse de su demanda de este año, ya está produciendo harina. Claro. Ese es un factor muy importante, el tema de la harina y del alimento para los cerdos, ¿no? Que es lo que alguna vez decía Delgado. Recuerda que nosotros repetíamos aquí, que le decía al presidente que no producimos alimentos para 400 millones de personas, producimos alimentos para chanchos. Claro, exactamente. No peyorativamente, lo decía para poner las cosas en su lugar y no creer que tenemos primero la rentabilidad de lo que se exporta de esa manera, obviamente es mucho más bajo que, ponía este ejemplo, que si fuese para mascotas, o sea, que fuese para animales, pero desde otro aspecto, ¿no? Sí. En cuanto a la cantidad de toneladas de exportación de carne, digo, para dar un dato... Para parar ese punto. Para volver al dato de octubre de 2019 a octubre de 2020 se exportaron 918.000 toneladas. Recordemos que una tonelada son 1.000 kilos. Muy lejos número. O sea, recordemos que una tonelada son 1.000 kilos, no es menor el dato. Sí. Pero bueno, si esto en realidad, como usted decía, lo que procura es un incremento del 50%, es muy significativo. Y el trabajo debe ser bastante arduo para poder lograrlo, supongo. Sí, no sé exactamente cuáles van a ser las medidas. Hablaban de financiamiento para tecnificación, para incorporar tecnología, para mejorar el engorde. Planteaban esta cuestión de vender vacas con mayor peso, o sea, generar las condiciones para no tener que andar faenando vacas que no llegan al peso ideal. Vacas delgadas, claro. Exacto. Sí, en realidad lo que tiene que ver con la productividad, que es una de los déficits que tenemos en general en Argentina. Claro, nosotros, es un tema trascendental de la productividad en la Argentina, porque la Argentina, al no tener buenos niveles de productividad, es decir, que la relación entre el costo de producir algo y el resultado no es la más óptima, hace que la Argentina dependa mucho de la competitividad del tipo de cambio. Digo, nosotros logramos y de factores externos, pero aparte de otros factores externos. Esto que pasa con la soja se traslada a otro terreno cuando uno no tiene un nivel de productividad óptimo. Exactamente. En todos los rubros. Si la Argentina es competitiva por factores externos o de competitividad del tipo de cambio, no porque nuestra producción, o sea, sí, es una de las grandes... la abundancia, la productividad de la producción no es suficiente para competir contra el resto de la industria. Y sí, una de las grandes discusiones que hubo y que tuvimos inclusive con algunas autoridades de turismo hace algunos años atrás, varios años atrás, cuando decían la bonomía del turismo tiene que ver con la devaluación que se produjo, entonces quienes venían de afuera les resultaba barato, no era por una muy inteligente política en general de turismo, más allá que después se haya acompañado y se hayan hecho cosas muy interesantes, pero en general podríamos decir, la explosión del turismo en Argentina se debió a la devaluación, no a méritos de gestión. Exactamente, sí. Bueno, Mendoza igual va atado de la mano, ¿viste? Necesitamos tener alguna variable que nos haga competitivos durante un tiempo para que un sector se pueda robustecer y alcanzar niveles de productividad. Hablando de turismo, Mendoza recién ahora ha puesto en valor lugares que Mendoza tenía, que no lo visitábamos ni los mendocinos. El Valle de Uco, si no mal recuerdo, cuando yo era joven no era un destino turístico. Claro, por supuesto, si es un trabajo en conjunto, tampoco es que sea solamente un factor, pero de todos modos, fíjese lo que nos está pasando ahora, obviamente que esto es impensado para todo el mundo, lo de la pandemia, ¿no? Pero lo vulnerable que somos ante un factor que no podamos manejar, una variable que nosotros no podamos manejar y nos lleva puesto. Uh-huh. Bien, no quería irme tanto de tema, lo que quería plantear un balance de la economía argentina en general a 6 meses del inicio del año y lo que estaba retratado. El dato más importante es que los valores nominales que estaban planteados como objetivo, ya lo más probable es que no lo hacemos al cumplimiento de eso,
pero eso no implica que se hayan cambiado los objetivos, que eso es lo que me parece importante, digo, porque este planteo de los sueldos que crean la inflación sigue siendo parte de la agenda más importante del gobierno, y a pesar de que los números de la economía real están por fuera de lo que estaba proyectado en el presupuesto, lo que están haciendo es ahora ajustar las políticas para alcanzar el objetivo de fondo. Ya están planteando la apertura de paritarias para aumentar los sueldos por encima de este 29%, 30% que se habían firmado. Y el dato de que hablamos de los commodities, que se han desplomado, que esto empeora las proyecciones de crecimiento de las reservas del Banco Central, que hasta el día de la fecha hemos acumulado cerca de un crecimiento de 4.000 millones de dólares, que es una barbaridad en comparación a otros años. Probablemente ese ritmo de acumulación de reservas se estanque, y es un tema, una señal de alerta, esta caída del precio de los commodities hacia el segundo semestre, porque tenemos elecciones que generan alto nivel de incertidumbre y son épocas donde entran menos dólares por las exportaciones. Entonces digo, tenemos esa variable que puede definir un crecimiento del dólar paralelo, el dólar ilegal, que ya mostró algunos símbolos de incertidumbre en estas últimas semanas. Tenemos después otras variables muy importantes, que es que la industria hoy está por encima de los últimos meses del 2019, o sea, de periodos pre-pandemia. Ya esta proyección de crecimiento en la industria ya no es un fenómeno aislado de un mes, porque venía con un crecimiento tórpido, o sea, algunos meses tenía crecimiento, otros meses no, pero ya con el cuatrimestre terminado y analizado, la industria está en un 5,1% más que en 2019. El consumo durante el mes de junio, ya con la fecha del Día del Padre, el consumo minorista, tenemos un crecimiento del 36% versus el 2020. Seguimos un 20% por debajo del 2019 en lo que es consumo minorista. Digo, pero todas las variables están mostrando signos de recuperación muy importantes, lo cual avisora, más allá de las complicaciones que estábamos denunciando, un año de crecimiento económico como había sido pronosticado hacia finales del año pasado. Decíamos que el Fondo Monetario Internacional había proyectado un crecimiento del 4,5% del PBI y un montón de organismos, números parecidos. Y bueno, nos encontramos en esta situación y el gobierno está bastante entrampado a la hora de poder resolver esta cuestión de la falta de cumplimiento de los acuerdos sectoriales que se había planteado. Habíamos dicho que el gobierno había apostado a una estrategia de alianzas sectoriales a los efectos de hacer cumplir estas metas. Y lo que viene fallando son justamente esos acuerdos sectoriales. O sea, lo que podríamos decir que lo que ha llevado al gobierno a esta situación de no poder cumplir los valores nominales proyectados en el presupuesto tiene que ver con lo que hablábamos la semana pasada de problemas en las alianzas políticas establecidas. Sí, claro. Bueno, y tal vez el déficit lo tiene ahí y tiene que ver también con esto de la articulación entre las acciones, la comunicación y el diálogo con los distintos sectores, ¿no? Porque cuando alguien hace un anuncio tan grandilocuente como que va a prohibir las exportaciones, pero definitivamente no es prohibición, sino es limitar las exportaciones, sin lugar a dudas también a los del sector los hace poner en guardia, por lo cual lo que hace es exacerbar las diferencias que puedan existir. Bueno, y al mismo tiempo, las medidas que sí son realmente importantes, como la quita del impuesto, elevar el tope del mínimo imponible al impuesto a las ganancias, que va a impactar en 1.900.000 argentinos, tampoco ha sido comunicado tan fuerte como la suspensión de la retención de las exportaciones. Ahí le puto algo, Juan Manuel, porque, por ejemplo, ayer el partido de Argentina, transmitido por la TV pública, tuvo 24 puntos de rating y durante todo el entretiempo se pasó la publicidad del impuesto a la ganancia. Tal vez no es lo ideal, no es ya sé pero es una herramienta. Sí, está bien, y está bien que la aprovechen y ojalá sigan aprovechándola, pero de todos modos, eso es insignificante en relación, primero al volumen de dinero que está poniendo el Estado y a la redistribución que está haciendo, que es significativamente importante y elogioso, ¿no? Sí, quise ser un poco irónico, pero no me salió. Perdón, bueno, fuimos nosotros. Luego, Juan Manuel, le vamos a pedir que hablemos un poco también de Mendoza y de justamente esto de la productividad, porque nos informamos por Enolife, este sitio que se especializa en el tema vitivinicultura, y
reclamaban, y sobre todo a COVI, que es la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas, por el precio del vino, porque dice que producir un litro de vino les cuesta 61,48 en pesos, estoy hablando, y le pagan 45,69, por lo cual perder dinero es bastante extraño que sigan produciendo tanto perder, ¿no? Pero bueno, habrá que consultarlo, y además para saber qué pasó con el tema del Banco del Vino, cuál es el resultado, cuál es la evaluación hasta ahora, ¿no? Bueno, vamos a averiguar esa información. Yo ahora de Mendoza quería comentarles que hay mucho ruido en las entidades empresarias respecto a Portezuelo del Viento. Sí. Hay varias discusiones, varias reuniones entre las distintas cámaras territoriales y sectoriales, ya que plantean que no es el mejor negocio para Mendoza invertir ese dinero que representa la pérdida nuestra por la promoción industrial en una obra que va a generar una cierta cantidad de energía que con la mitad del dinero que sale por Portezuelo se podría invertir en paneles solares y generarían la misma cantidad de energía. Y esa energía ni siquiera, y los beneficios de Portezuelo del Viento no quedan específicamente para Mendoza, sino que se distribuyen en el resto de las provincias del Coirco. Y bueno, hay un ruido que se está discutiendo con el gobierno y plantean cambiar el destino del dinero. Sí, es algo que también se había especulado, se habló bastante, lo hablaron algunos grupos de pensadores y de economistas. Lo cierto es que lo que no se puede hacer es seguir dilatando, porque la verdad que no estamos en una situación como para que se siga postergando un proyecto que, recordemos, se originó aproximadamente en 1946, así que sería un poco demorado, digo. Pero ha cambiado las condiciones del clima. El problema es el caudal del río. Son muchos. Ha generado... No, y si los consumos eléctricos son distintos, también, un montón de factores. Y seguramente la población que estaba ahí, obviamente no tenía la dimensión que tiene hoy, que hay que reubicarla, y hay que hacer una obra de estructura vial que tampoco, tal vez en aquella oportunidad no hubiese hecho falta, digamos. Sí, los cambios son significativos, efectivamente. Bueno, estimados. Bueno, le agradecemos y espero la próxima semana volver a contar con su palabra. Muchas gracias. Ahí estaremos. Igualmente, hasta luego.